decía, y para retomar un poco que estamos en un momento, y esta columna de políticas públicas, la política asistida, mejorada o no por la inteligencia artificial, y decíamos, esto se da en un momento donde la Argentina tiene bajísima participación, pero aparte donde parece que algunos pocos jueces electos no tan democráticamente, electos, mejor dicho, no por elección, poner un cepo a alguna participación. Podríamos analizar hoy muchos sistemas jurídicos y judiciales que utilizan inteligencia artificial, pero ante la falta de reflexión humana que pueden tener algunos fallos en la Argentina, quizás sea una reflexión que deje demasiado bien parados los sistemas de inteligencia artificial. Hoy vamos a hablar, sí, un poquito más de la democracia digital, de las formas que puede encontrar la democracia para ampliar los márgenes de participación y para decidir en temas que pueden ser polémicos. Ahí se escucha mejor, ¿verdad? Sí, yo lo estoy escuchando muy bien, ¿eh? Perfecto. Bueno, ustedes saben que este espacio, en la era de que todo es inteligencia artificial, es un espacio para tecnocuriosos politizados. He tenido algunas revoluciones de que pensaban que es ser tecnocurioso, pero es un poco para quienes indagamos un poquitito y pensamos que el presente hay que mirar un poquito el código fuente, pero también para los que entendemos que la política no puede ser solamente parchear, sino que también tiene que venir a proyectar. Como decía el indio, el futuro llegó hace rato y tiene que ser de la mano de la creatividad para poder generar nuevas salidas a un momento de suma crisis de la democracia que parece más que estar ligada en muchos lugares al odio, sino a la apatía absoluta. Y dejamos esa pregunta, digo, la de qué es ser tecnocurioso y sobre todo qué es ser tecnofóbico, tecnofílico, si somos pesimistas en cuanto a tecnología o entusiastas. Bueno, la dejamos un poco de audiencia en un día en el cual, entiendo, nos vamos a tomar un pequeño recreo, un pequeño paréntesis en el gran tema del día para charlar un poquito de una democracia y de un lugar que es bastante distinto al nuestro. Hoy vamos a estar hablando de la isla de Taiwán. Sí, señor. Ustedes saben, o no, pero bueno, contextualicemos un poco, ¿no? Taiwán está apenas al sureste de China, está separada por un estrecho y un conflicto histórico, no solamente geopolítico, sino también de jurisdiccional, ¿no? De que si hay una sola China, es lo que demanda la China que todos conocemos como China, ¿no? La China territorial, la China continental, pero sin embargo ahí, a poquitos kilómetros pasando el estrecho de Taiwán, se encuentra esta isla de 36.000 kilómetros cuadrados, imagínense que es un poquito más grande que Misiones, pero con 23 millones de personas, o sea, muy densamente poblados. Y aunque no es formalmente reconocido un Estado soberano, sí funciona con instituciones democráticas muy sólidas, con elecciones bastante competitivas y tiene una economía avanzadísima, lo cual vemos que es Taiwán no solamente geopolíticamente importante, sino que aparte en esa isla se concentra el 46% de la capacidad global de fabricación de semiconductores. Y cuando vamos a procesos más avanzados, es aún más, el porcentaje más de 2/3 de las piecitas, que son el corazón de cualquier dispositivo tecnológico, desde los celulares hasta la inteligencia artificial. Y entonces ahí es fundamental cómo aplica una sociedad profundamente tecnológica, cómo han podido pensar su democracia y lo que hoy dicen que es la democracia digital. Pero vamos un poquitito para atrás. A comienzo de la década pasada, o hace más de 10 años, Taiwán, que es un país que tiene dos partidos, uno más cercano a China y el otro más independentista, lo gobernaba un presidente, el Kuomintang, Ma Ying-jeou, que precisamente era, el Kuomintang es el partido más cercano a la China continental, más cercano en términos políticos, y tenía un 9% de aprobación. En ese contexto intentó poner en funcionamiento un tratado con la China continental con un 9% de aprobación, lo que marca, ¿no?, claramente una desconexión absoluta entre gobierno y ciudadanía. Y ahí surge lo que se conoció como el movimiento de los girasoles, ¿no? Una revuelta mayormente pacífica, miles de estudiantes, de activistas, que terminaron tomando el Parlamento para evitar que ese tratado se ratificara, ¿no? Y la revuelta fue una revuelta enorme que generó muchísimas cosas, pero una de las cosas que tomaron, imagínense, en un país fuertemente tecnologizado, no solamente fue una reacción física de tomar el Parlamento, sino también una reacción fuertemente tecnológica. Y los manifestantes, la revuelta, empezaron a crear hackatones donde
construían sitios oficiales, muy parecidos a los sitios oficiales, pero con la información más simple, más accesible. Empezaron a generar formas de decir, no solamente hackear es romper, sino también hackear puede mostrar que las cosas se pueden hacer mejor. Y así surgió el movimiento G0B, que si uno lo ve escrito es como los .gov de los gobiernos. Bueno, esta era una situación similar, en la cual construían básicamente páginas, direcciones, herramientas, bastante parecidas a las .gov oficiales, pero donde la información era mucho más accesible, donde cualquiera podía conseguir la información que estaba en el gobierno, pero que por lo general no era compartida. Y en ese contexto se empezaba a preguntar cómo reaccionaba el gobierno, hackeado absolutamente, 9% de imagen positiva, la revolución de los girasoles tomando el Parlamento. Bueno, y el gobierno reacciona de una forma bastante interesante, que es la contraria de la que uno podría pensar en nuestros días y en nuestras democracias. Lo que el gobierno termina tomando es creando un propio hackathon e invitando a esos manifestantes a generar herramientas políticas, herramientas digitales que permitan profundizar el debate. Y aquí encontramos la política pública de la que queremos hablar hoy, que es B-Taiwan, se llama la plataforma, y la plataforma también Pol.is, Polis, que lo que generaba es pensar en este momento de tanta grieta, ¿no?, de tanto debate, que si la democracia se rige como por ejemplo pensemos en el Brexit, ¿no?, por el sí o por el no en una elección, lo que termina generando es una fuerte división en la gente. Entonces, una de las activistas, Audrey Tang, que, bueno, aparte de ser autodidacta en programación, que se transformó en uno de los referentes de ese movimiento, termina siendo nombrada ministra de Asuntos Digitales con una gran misión: abrir el gobierno a la inteligencia colectiva. Uh-huh. Y ahí es donde se genera precisamente esta plataforma de Taiwán. ¿En qué consiste la plataforma de Taiwán? En esa plataforma se abrían las discusiones sobre diferentes propuestas que podía hacer la ciudadanía o que podía proponerse de diferentes ámbitos. Se debatía en esa plataforma que iba conectando, intentando conectar a la mayor cantidad de interesados e interesadas posibles, y lo que hacía de forma automática, implementando sistemas de monitoreo de Big Data, es ya no pensar en términos de sí o no, sino sobre los diferentes temas, tratar de ver cuáles son los puntos en común, cuáles son los lugares en los que se puede avanzar, dónde se puede generar una síntesis. Y entonces la herramienta de igual tenía 4 fases, muy simple, porque son las 4 fases casi de cualquier política pública, pero esto era absolutamente digital. La primera era la propuesta, ¿no?, un tema que podía venir del gobierno a la ciudadanía y que se iba discutiendo en estos encuentros virtuales y presenciales. En un momento de funcionamiento, esto imagínense, comenzó hace 10 años ya. En un momento todos los miércoles había un tema abierto a la ciudadanía. Después una segunda etapa donde todos podían, en esta plataforma Pol.is, opinar, de alguna manera construir, usando la inteligencia artificial y identificando puntos de consenso, construir, como les decía recién, los matices, los acuerdos posibles, las propuestas que pueden ser compartidas. Con todos esos aportes se iban organizando nuevamente foros de discusión, transmitidos en vivo, donde los actores que se habían destacado en las opiniones empezaban a redactar, la misma plataforma, un proyecto, un documento, un proyecto en tiempo real, y ahí se podía generar o no la legislación, que esa es la otra parte interesante. La legislación la seguían generando los mismos diputados, los mismos miembros del Parlamento, que eran electos por las elecciones, entre comillas, tradicional. Lo que generó esto lo que buscaba era reconstruir la confianza, ¿sí?, dar vuelta a la idea de ese debate que nosotros vemos sin argumentos, memizado, un poco de las redes sociales. Lo que decía Audrey Tang en una instancia era: si el único debate, el único lugar donde se opina es TikTok, Instagram o incluso Twitter, nada de eso queda en un lugar común, nada de eso se construye y no hay una confianza ni del gobierno a la ciudadanía, ni obviamente tampoco de la ciudadanía al gobierno. Al escuchar, decía Audrey Tang, el gobierno termina confiando en los ciudadanos, que había arrancado con una fuerte desconfianza. Ese momento inicial se trabajaron algunos temas. Los primeros eran bastante más simples, era la instauración o no de Uber, tema que también podrían discutir acá, o la venta de alcohol por internet, o algunas propuestas. Pero con el tiempo esa política pública, así como la semana pasada hablamos de Aurora I, que se terminó dando de baja, la política pública continuó en el tiempo y se fue complejizando y sumando temas cada vez más complejos y más difíciles. Y me parece que ahí donde
este modelo de democracia digital taiwanesa empieza a salir al mundo, es replicado en otros lugares, y precisamente tenemos quizás mucho de aprender, insisto, en momentos de enormes grietas sobre cada uno de los temas, de una forma de utilizar la inteligencia artificial precisamente para saltarla y para construir consensos, al menos en aquellos temas en los cuales se puede construir consenso. Muy bien, muy bien. Juano, muy claro. Muchísimas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a vos, Julián, y a toda la audiencia. Y bueno, como decía, ¿no? Este tipo de crisis no solo de representación, de crisis en términos de la democracia, abrir la política, crear un puente entre la gente y gobiernos que no quieren escuchar, parece que ese puede ser una de las salidas, y quizás ahí sí las nuevas tecnologías nos puedan escuchar. Un gobierno que no le hable a la gente, sino que aprenda a escucharla, que aprendamos también a escucharnos a nosotros mismos, y me parece que ese tipo de innovación es el tipo de innovación que estamos necesitando. Exactamente. Será hasta el miércoles que viene. O sea, hasta el miércoles, Julián, y éxitos y buen día para toda la audiencia. Muy, pero muy buenos días. Se pasaba el licenciado Juan González Utges con respecto a la cuestión del involucramiento entre la política, la tecnología y la cuestión digital, inteligencia artificial y política, como todos los días miércoles. Es la hora 8:37 minutos. Llámanos al 0341 420 8135.